El doctor Cipriano Sotelo en vivo. ¿Cómo estás, mi querido Chava? ¿Cómo está? Lo sabes que estamos de vacaciones, ¿no? Sí, Sí. pero 15 días de vacaciones. el compromiso con la audiencia lo tienes. Ah, claro. No. Aún anda en Nuestros Perú, amigos. en Sí, sí, sí. Cuba, en Hawái, en donde quiera. Se Pues, enlaza vía telefónica. cada vez que nos dé la oportunidad estaremos platicando Qué bueno. con pues la gente que nos escribe y que nos dice que nos ve y nos escucha todos los lunes, que es un buen número y pues, yo les agradezco mucho. Ya son 8 años casi, Chava. 8 años aquí. Sí, de estar como- aquí de manera ininterrumpida. Ujú. Y bueno, pues Me hablando gusta. de parrandas, ya ves que dentro de 8 días también, si Dios nos da oportunidad, estaremos en Perú. Y está interesante la invitación que nos Sí. hace el Poder Judicial de Perú, Ajá. para capacitar jueces y magistrados. Es un honor que pues se nos invite de un país tan importante como Perú, que tiene un avance significativo en materia de justicia oral. Es algo muy interesante porque pudimos introducir 7 de los 8 libros que hemos escrito y se han vendido muy bien, han sido aceptados muy bien por los peruanos y derivado de la lectura de algunos de ellos me han pedido que vaya yo a dar algunas exposiciones. Hay un libro interesante que escribí que se llama La construcción de la defensa en el juicio oral Ujú. y el Poder Judicial, precisamente derivado de esos temas, me está pidiendo que dé algunas ponencias en algunas sedes del Poder Judicial de Lima, Perú, sobre la construcción eficaz de una defensa en el juicio oral. Así que bueno, pues vamos a estar por allá, si Dios nos da la oportunidad, del 16 al 22. Hay varias universidades y escenarios académicos donde nos están pidiendo que estemos ahí platicando con ellos y es un honor. Lo hacemos con mucho gusto. Y me consta que siempre llega con el libro bajo el brazo. O con los libros bajo el brazo, con la Cierto. canción de Gabilondo Soler, ¿no? Sí, pues fíjate, de entrada hay mucha distancia de un país a otro, a veces uno más que otros. En Perú son 6 horas Sí. de vuelo y 6 horas en vuelo, pues ¿qué haces, no? Entonces a mí me gusta llevarme un librito, tratar de completar la lectura o inclusive poder ir escribiendo. Ujú. Ahorita hay un proyecto muy interesante donde 5 extranjeros nos han pedido que nos incluyamos a escribir un libro de la temática de la negociación en algunos países de Latinoamérica. Es un libro que se va a presentar en México, se va a presentar en Perú, se hará en Costa Rica, se hará en Panamá, se hará también en Colombia y va a haber varias sedes para presentarse, así que esperemos que a la gente le guste, ¿no? No para que me lea a mí, pero sí que lea a los demás que son... Es un honor estar con ellos, son unos monstruos de la academia. Muy bien. Gente muy capaz. Tú conoces a algunos de ellos, ¿no? Sí, claro. Conoces a William Coincidí. Quiroz, conoces a Luis Fernando Ramírez, Aguirre Henao, conoces también a Alfredo Araya, son Tico. buenos amigos, el Tico, exactamente. El Tico. El Tico, y bueno, tienen mucho que aportar, ¿no? Y lo bueno que son bondadosos, que vienen aquí a tratar de compartir el conocimiento. Eso es lo destacable. Hablando de extranjeros, lo que ocurrió en el extranjero, la ubicación del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, Don Tomás Yarrington. en Italia, que incluso exhibió Sí. una credencial falsa para decir, no, yo no soy el que buscan. Oye, y es que si te das cuenta, ya no se parece. Creo Ya que no- se sometió a alguna serie de cirugías, ya no se parece. Ujú. Hoy don Tomás debe tener 60 años de edad aproximadamente. Si analizan el video o las fotografías, ya parece como de 70. Parece ser que las intervenciones fueron para aparentar más edad. Tiene el pelo totalmente blanco ya. Sí. Y está interesante el asunto jurídico porque, mira, pues él fue gobernador del estado de Tamaulipas. No solamente se le siguió una investigación en México, sino también en Estados Unidos, en la corte de Corpus Christi en Texas, inclusive emitió alguna orden de aprehensión. Y ahorita se está peleando la Cancillería mexicana con la estadounidense para que se traiga a Tomás Yarrington para acá o se lo lleven a Corpus Christi, a Texas. Entonces, desde el punto de vista legal, ¿quién pudiera tener la razón? Dice la propia ley de extradición que quien haga la petición primaria, esto es, si Estados Unidos hizo la petición primero a otros países de la orden de detención y extradición, pues a ellos se les tiene que dar. Sí. Si México lo hizo antes, debería ser México quien primero lo traiga a México también, a que sea juzgado. Pero hay un tema interesante, hablando de la extradición, que todavía no nos queda muy claro a los mexicanos. El propio tratado de extradición con Estados Unidos te dice que no podemos extraditar a ningún mexicano o inclusive extranjero que haya cometido un delito en México y esté siendo procesado, sino hasta que haya sido terminado su proceso, haya cumplido sus penas, sus culpas. Queda ya totalmente cumplimentado y entonces ya se va a otro lugar. Nosotros parece que lo hacemos al revés.
Al Chapo Guzmán, por ejemplo, a Benjamín Arellano, a Osiel Cárdenas, por ejemplo, se los llevaron estando un proceso pendiente todavía en México. Ok. Parecería que le damos un poquito de paz a los gringos, se los entregamos y ellos que lo juzguen allá. Pero desde el punto de vista de eficacia y eficiencia, parece ser que los perjudicamos son nosotros, porque ellos los juzgan, los condenan y además expropian sus bienes, y que son un montonal, ¿eh? Si hablamos del Chapo, imagínate, aparece en la revista Forbes como uno de los más ricos del mundo. Ujú. Imagínate todo lo que los gringos le van a quitar. Bueno, y el presidente Peña no se le ocurrió quitárselo aquí. Ajá. Se supone que aquí hay muchos delitos y sus bienes constituyen una riqueza importante, Ujú. que no se pudo haber hecho un sinfín de obras para la propia sociedad. Y bueno, el Chapo yo creo que es un personaje que pocas veces nosotros lo concebimos como un delincuente despreciable. Debes recordar que fue el único delincuente de ese nivel que la sociedad marchó para su libertad. Sí. Ahí en Hay mucha Sinaloa. gente que lo quiere, sí. Y se habla pues de que el Chapo en sus oportunidades que tenía era muy dadivoso con la gente, ¿no? Les proporcionaba economía y eso hace que mucha gente, sobre todo de su pueblo en Badiraguato, exactamente, le tenga pues un cariño muy especial. Hay un símil con Pablo Escobar, ¿no? También Pablo Escobar pues era muy bondadoso con su gente y hasta le fundaron una colonia con su nombre y que hasta la fecha la sigue teniendo, ¿eh? Pablo Escobar Gaviria, y toda la gente lo quiere mucho, y ahora que estuvimos en Medellín fuimos a ver su tumba, siempre llena de flores frescas. Entonces, por un lado, mucha gente lo desprecia por todo el daño que hizo. Sí. Yo creo que con el Chapo en México debe ocurrir igual, pero también por otro lado mucha gente lo quiere. Ahora vamos a ver qué le pasa a don Tomás Yarrington, que lo estábamos viendo en algunas imágenes, te comentaba, ya no se parece. Ahora, ojo, tiene 60 años, 10 años más, si es que se queda en México, sigue un proceso y podrá él pedir su libertad. Recordemos que en México, cumpliendo 70 años de vida, puedes tú solicitar una libertad y en el supuesto que tengas que estar privado de tu libertad será en tu casa, una prisión domiciliaria. La ley lo permite, así le pasó inclusive a don Luis Echeverría, ¿te acuerdas? Cuando lo defendió Juan Velázquez, Sí. se le pretendía seguir un proceso y don Luis Echeverría dijo, ok, yo tengo más de 70 años, tengo ya un estado senil, la propia ley me lo permite y yo quiero hacerle frente a mi proceso desde mi casa. Se lo autorizaron y después su abogado Juan Velázquez, que es un abogado muy hábil, después logró determinar que ya había prescrito la acción por parte del Ministerio Público y ya no fue juzgado. Entonces, don Tomás, por ahí tiene la posibilidad, en 10 años, probablemente si obtiene su libertad, pues podrá estar en su casa, aunque sujeto a un proceso, pero bueno, estás en tu casa, pues haces lo mismo que como si estuvieras en la calle, simplemente no puedes ir al cine, no podrás ir a pasear, pero bueno, y ellos suelen tener casas de 4 o 5 cuadras, ¿no? Así que teniendo un vehículo adentro se puede pasear por todos lados. Vamos a ver, es un personaje que estuvo muy buscado. Debe recordar que inclusive la PGR ofreció una recompensa de 15 millones, si no mal recuerdo, con tal de que se le detuviera. Hoy escuchábamos a la PGR muy temprano que estaba aplaudiendo la posibilidad de haberse encontrado y que pudiera ser extraditado a México. ¿Y cómo Sin es embargo, que llegó hasta Italia? Sí, pues. A ver, ese es buen análisis. Sí, ¿Cómo llegó a Italia? Pues se requería evidentemente un pasaporte. Ajá. Se requería evidentemente ¿Cómo documentos sale que le del permitan país? salir. Ahora, ¿desde cuándo salió? Ujú. Porque la presión que ejerció el gobierno mexicano para su detención no tiene mucho, ¿eh? Ujú. Debe tener, ¿qué? 5 años probablemente, cuando Más o menos. empezó a apresurar. Sí. Y antes, a lo mejor desde antes se había ido. Ujú. Bueno, hoy también recordemos que ¿será eficiencia de la justicia o será porque el PRI también perdió muchos bonos en los días pasados, sobre todo con el famoso gasolinazo? Viene una lucha importante en el Estado de México, que es un estado importantísimo para los partidos políticos y a lo mejor por eso, de manera casual, se logró su detención. ¿Quién sabe? El buen entrenador, creo que al buen entrenador, La forma es fondo. La forma es fondo, como decía Reyes Heroles. Y bueno, pues queda para el análisis, ¿no? Nada más que, pues casualmente ya que se va a dar la elección, parece ser que se hace esa detención. A ver si no, ya lo veremos. Antes que dé la elección del Estado de México, que detiene a Duarte. Vamos a esperar. Ese es otro de los prófugos. Ese es otro. El de Ese es Veracruz. otro, exactamente. Hay otro tema de la Corte, también una controversia, a ver quién va a apoyar a un gringo. Sí, ese es un tema muy interesante. Hay temas jurídicos muy interesantes que nos permiten aquí tratar de descifrarlos y explicarle un poquito a nuestros televidentes. Mira, las autoridades de las embajadas de otros países en México se rigen todo lo que ocurra dentro de la embajada con su personal, si se comete un delito, si hay algunas faltas administrativas, aunque esté en territorio nacional,
realmente el derecho aplicable es el del país al que pertenece la embajada. Y lo mismo ocurre en México. México tiene embajadas pues en otros países, desde luego, y Estados Unidos no es la excepción. Entonces, en Estados Unidos tiene su embajada México, y ahí se suscitó un conflicto con un trabajador gringo que se había contratado de manera eventual. Entonces, antes que culmine el contrato, se le despidió a este trabajador, y el trabajador dice, bueno, me estás despidiendo de manera injustificada y yo quiero que me pagues. El gobierno mexicano dijo, no, espérame, las condiciones no están dadas para que te pague. Entonces recurrió a la autoridad gringa para que le dirimiera la controversia, y la autoridad gringa le dijo, no, pues es que yo no soy competente, porque es cierto que estás en territorio estadounidense, pero en la parte que corresponde a la embajada mexicana. Entonces vino a México a demandar, y en México lo batearon. Le dijeron, no, espérame, México tampoco es competente, porque tu conflicto sucedió en un territorio estadounidense, aunque esté dentro de la embajada mexicana, la relación no es propiamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es con tus leyes de allá, tienes que litigarlo allá. Entonces se quedó él, pues, bueno, ahora sí que no soy ni de aquí ni de allá. Como la India María. Como la India María. Y el tema está interesante porque ahorita lo tiene en la segunda sala de la Corte. Sí. Ya lo listó. Yo creo que regresando de vacaciones ya lo va a resolver. Va a estar muy interesante. En mi opinión, muy particular, creo yo que debe ser la autoridad mexicana la que tenga que dirimir esa controversia, porque trabajó para la autoridad mexicana. Aunque haya estado en territorio distinto, no siempre se rigen los conflictos en base al territorio donde es, sino también la reglamentación que ahí se determina. Ya veremos lo que dice la Corte, le vamos a dar seguimiento. Si me permites, aquí lo vamos a platicar, pero está interesante, porque son de esos conflictos competenciales donde te quedas, pues parece ser que tiene razón la autoridad gringa, ¿no? Que tienen que ser los mexicanos, y parece ser que los mexicanos tienen razón también al rechazarlo, porque se dio un evento en otro país distinto. Entonces ahí implican una serie de conflictos interesantes. Vamos a ver qué ocurre. Menudo lío. Oye, y si nadie quiere conocer, pues no le van a pagar y ya. Y se va a quedar. Se va a quedar sin cobrar. Como el chinito. Eso sí. Doctor, mi querido Chava, nos escuchamos el gracias. lunes. Primero días así Desde Perú. Gracias, desde Perú. Perfecto. Desde Lima, Perú. Desde Lima, Perú. Gracias por estar aquí con nosotros. Regresamos después de la pausa.